Muy bien, queridos hermanos, quiero invitarles entonces a que podamos meditar en el libro de los Efesios. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿cierto?, en la serie, a propósito de este reemplazo. Y quiero invitarles a que puedan ahí, junto conmigo, leer el texto que está en el capítulo 2 de Efesios, de la epístola de Pablo a los Efesios. Y vamos a leer los primeros 10 versos. Efesios 2. Voy a cambiar aquí la versión, porque siempre hablo la versión Reina Valera, y cuando ya estoy predicando, me acuerdo que ustedes leen la NBI. Pero no hay problema, gracias a Dios por la tecnología que nos permite rápidamente cambiar de versión en el teléfono. Bien, dice así este texto, pueden ustedes seguirme con su vista en la lectura. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esos son los 10 versos que nos servirán de base para nuestra meditación, nuestra predicación de hoy. Y me gustaría introducir este sermón que está íntimamente relacionado y ligado a lo que comenzamos ya en un par de días más a celebrar como iglesia, ¿sí? Ustedes saben que el mes de octubre históricamente ha sido recordado como el mes de la Reforma Protestante, que señala, ¿cierto?, este inicio de un movimiento que buscaba reformar a la Iglesia católica, que en el siglo XVI había desviado ciertamente su camino tras doctrinas de hombres, y en virtud de ello el Señor levantó principalmente a un hombre, entre varios que vivieron en aquella época, alguien que destacó por su osadía y valentía, fue Martín Lutero, quien el 31 de octubre, ¿cierto?, de 1517, coloca en las puertas de esta capilla, ¿cierto?, en Wittenberg, 95 tesis. Y probablemente ustedes saben que esas 95 tesis Martín Lutero las escribió no porque tenía el deseo de romper con la iglesia, él no tenía el deseo de separarse de la iglesia. Él sencillamente a través de esas 95 tesis estaba denunciando la práctica de ciertos clérigos que ofrecían a cambio de una moneda la salvación de las almas. Y él estaba principalmente empeñado en predicar en contra de un gran vendedor de indulgencias de aquella época, que era Juan Tetzel, quien era reconocido por su habilidad para convencer a las personas que compraran un papelito en el que se ponía el nombre de la persona fallecida, y por el precio de una moneda, esa alma que estaba en el purgatorio, ¿cierto?, purgando sus pecados hasta poder entrar al cielo, era liberada inmediatamente, incluso antes de que la moneda cayera en el cofre. De hecho, esa era la frase más famosa de Juan Tetzel. Él decía, más o menos así es la traducción,
que antes de que la moneda caiga en el cofre, un alma es liberada del purgatorio. Entonces Martín Lutero estaba sumamente indignado con esta situación, y por lo tanto él se llena de valentía para escribir estas 95 tesis en contra de la práctica de las indulgencias. Ahora bien, me gustaría trazar un pequeño paralelo. Antes de entrar al texto bíblico, me gustaría trazar un pequeño paralelo entre el contexto de la iglesia en el siglo XVI y el contexto de nuestra iglesia en el siglo XXI, en un continente distinto al que originalmente surgió la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque hay ciertas similitudes que hacen que las verdades que fueron defendidas por los reformadores hace tantos siglos atrás sigan vigentes hoy, incluso después de que han transcurrido ya varios siglos, e incluso cuando estamos en un continente muy distante al continente europeo. ¿Por qué digo que existen estos paralelos? Porque en el siglo XVI, finales del siglo XV, inicios del siglo XVI, la Iglesia, en vez de traer paz sobre las personas que practicaban, ¿cierto?, la fe, en vez de traer justicia sobre sociedades que estaban luchando en contra de las enfermedades, del hambre, de la pobreza, en vez de traer equidad para las naciones que eran de alguna manera influenciadas por el cristianismo, la iglesia estaba haciendo todo lo contrario, estaba generando opresión sobre las almas. Y fíjense que eso no es muy distinto a lo que yo percibo, y aquí yo voy a hacer un análisis muy personal. Usted puede estar de acuerdo conmigo o no, pero tengo ciertas estadísticas que me ayudan un poco a confirmar esto. Fíjense que el año 2018 el Centro de Estudios Públicos hizo un estudio de opinión pública sobre religión, y en un documento que está disponible en internet, ustedes si quieren lo pueden buscar, arrojaron los siguientes resultados. Fíjense que en Chile el 55% de las personas dice practicar una fe católico-romana, y otro 17% dice practicar una fe evangélica. O sea, si nosotros más o menos sumamos estos porcentajes de estas dos iglesias que practican una fe cristiana, ¿cierto? Con sus diferencias, con sus matices, ¿cierto? Pero fe cristiana en esencia. En Chile se supone que 3 de cada 4 chilenos debería practicar o decir que tiene esta fe en su corazón. Sin embargo, lo que nosotros vemos que también pasa en nuestro país es que, y ni siquiera voy a apuntar ni voy a hablar de la Iglesia Católica, porque eso ya es un tema distinto y aparte, y la verdad, no, para los fines que percibo con la predicación de este texto, no es muy relevante. Yo quiero hacerles notar cómo la propia Iglesia Evangélica en Chile, heredera del movimiento de la Reforma Protestante, ha caído en los mismos errores que los reformadores quisieron corregir en el siglo XVI en el continente europeo. Es decir, errores que eran propios de una iglesia en Europa en el siglo XVI, siguen siendo cometidos ahora, no por la Iglesia Católica, sino que por la Iglesia Evangélica en el continente americano en pleno siglo XXI. Y esto tiene que ver principalmente con el hecho de ofrecer la salvación a cambio de algo. Ponerle precio a la salvación, ponerle precio a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque eso genera opresión sobre las almas. Son muchas las iglesias evangélicas hoy día en nuestro contexto chileno, en pleno siglo XXI, que mantienen a sus ovejas atemorizadas y con altos índices de estrés por el hecho de amenazarlas con las llamas del infierno si no hacen tal o cual cosa, o si no visten de tal manera. Hoy día no son pocas las iglesias evangélicas pastoreadas, incluso iglesias numerosas, que son mantenidas en el Evangelio no por amor y agradecimiento a lo que Dios hizo por nosotros, sino principalmente por temor a el castigo y el juicio de Dios, que era exactamente lo que pasaba en el siglo XVI. ¿Por qué la gente iba y compraba una indulgencia? Porque tenía temor del castigo de Dios. Entonces, hermanos, en mi experiencia personal, yo muchas veces he tenido que recibir a personas en la iglesia que vienen muy dañadas, porque durante mucho tiempo en sus vidas les predicaron lo que yo denomino un evangelio terrorista. Un evangelio que no está sustentado en la verdad
de lo que Dios hizo por nosotros, sino que un evangelio que está en realidad barnizado de evangelio, pero que en esencia es legalismo. Haz esto, deja de hacer esto otro, vístete así, no te vistas así, no vayas a estos lugares. Y entonces Dios te va a amar y vas a ser salvo. Muchas personas, cuando descubren la doctrina de la justificación por la fe, sienten que sus almas son liberadas de esa autoexigencia de querer estar a la altura de Dios. ¿Y sabe lo que nos dice Pablo en este texto que nosotros acabamos de leer? Precisamente él describe nuestra condición y describe esta maravillosa doctrina de la justificación por la fe. Probablemente usted haya oído, ¿cierto?, hablar de las 5 solas. Y una de las 5 solas es solo por la fe. Es decir, la salvación solamente se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús. Y en este texto que nosotros acabamos de leer, yo quiero que usted responda conmigo 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿cómo nos ve Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo nos ve Dios? La segunda pregunta es, ¿qué fue lo que Dios hizo por nosotros? Y la tercera pregunta es, ¿cómo nosotros le respondemos a Dios? ¿Ya? Tal vez las puede anotar si quiere ahí. Primera pregunta, ¿cómo nos ve Dios? Segunda pregunta, ¿qué Dios hizo por nosotros? Tercera pregunta, ¿cómo nosotros debemos responderle a Dios? Y para no demorarnos mucho en la exposición del texto, vamos directamente a la primera pregunta. ¿Cómo nos ve Dios? Fíjense que el texto comienza diciendo, en otro tiempo ustedes, y Pablo le está hablando a una iglesia, le está hablando a la iglesia de Éfeso, entonces yo quiero que usted ponga también estas palabras en nuestra época. En este tiempo, en pleno siglo XXI, siglo americano, Pablo nos dice, en otro tiempo nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. ¿Sabe cómo nos ve Dios? Dios nos ve como un montón de cadáveres. Porque la Biblia dice, y no solamente en este texto, sino que en otros muchos textos que el apóstol Pablo confirma esto, que usted y yo hemos nacido muertos en nuestros delitos y pecados, muertos en nuestras transgresiones. No hay vida en nosotros de manera natural. Entonces, por eso, y disculpen que yo de pronto me apasione tanto con eso, pero por eso me enfada tanto esta tonta pretensión que tienen algunos predicadores de querer posicionar la decisión de la salvación en la voluntad del hombre. Y déjeme ilustrarle esto de una manera un poco práctica, ¿sí? Hoy día, ¿usted sabe cuáles son los principales libros que se leen en el mundo? Si usted va a cualquier librería, si vaya a la librería Antártida o la librería Contrapunto o a esas librerías que están en los malls, y pregunte, ¿cuáles son los libros que más se venden? Yo le garantizo que dentro de los primeros 10 libros, por lo menos 2 o 3 de ellos van a ser libros de autoayuda. Hoy día mucha gente está leyendo libros de autoayuda. ¿Y sabe lo que es la autoayuda? La autoayuda es como cuando usted va a un funeral y se acerca al ataúd donde yace la persona fallecida. Primero usted mira para los lados para asegurarse de que nadie lo esté mirando y se acerca al ataúd y empieza a decir, oye, vamos, tú puedes levantarte. Pensamiento positivo, que nadie te diga que estás muerto, tú puedes salir adelante, la capacidad está en ti, tú tienes todo el potencial de librarte de estas ataduras, vamos, levántate, no te quedes en el suelo, en ti está esa capacidad. Eso dicen los libros de autoayuda. ¿Y sabe lo ridículo que se vería usted diciéndole a una persona fallecida en un ataúd que se levante? Así de ridículo se ven todos aquellos que confían en su propio potencial, porque la Biblia dice, nosotros espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Pablo añade principalmente 3 manifestaciones de esto. La primera de ellas, usted puede leer ahí conmigo, es, se me cerró aquí la Biblia, la primera dice así, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos la palabra mundo en la Biblia, porque ella tiene por lo menos 3 significados, ¿ya? Mundo puede significar, en primer lugar, la creación, ¿cierto? No sé, las nubes, los animalitos, ¿cierto? Eso puede significar la palabra mundo.
Otra acepción de la palabra mundo es referirse a la raza humana, a los seres humanos, ya sea a todos ellos o a un grupo de ellos, ya sea hombres o mujeres. Pero en tercer lugar, y ese es el significado que tiene la palabra mundo para Pablo en este texto, tiene que ver con todas aquellas corrientes de valores anticristianos. Entonces, fíjese, nosotros nacemos desconectados de Dios, muertos espiritualmente, y somos sumergidos en un río correntoso de valores que nos alejan de Dios, que nos desconectan de Dios. Es decir, la sociedad no nos hace mejores personas, al contrario, nos aleja más de Dios. Y además añade, no solamente que andábamos conforme a los poderes de este mundo, sino que nos conducíamos según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Y se está refiriendo a Satanás. Se está refiriendo a que además, estando nosotros muertos en delitos y pecados y rendidos a los valores del mundo, hay un gran enemigo nuestro, un ser muy personal, que tiene un ejército de seres espirituales que le ayudan a poder lanzar a este río correntoso de valores anticristianos a todo aquel que ande débil. Y además, para que no le echemos solamente la culpa al mundo y a Satanás como si nosotros fuéramos pobres víctimas inocentes, dice Pablo, que además, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados ¿por qué? Por nuestros propios deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Es decir, también nuestra propia naturaleza nos alejaba de Dios. Nuestra propia naturaleza manifestaba el hecho de que estamos desconectados de Dios. Por lo tanto, ¿cómo nos ve Dios? Dios nos ve, y disculpen que lo diga de esta manera, ¿cierto? Pero la humanidad delante de Dios es un montón de cadáveres, porque el texto sigue diciendo que como los demás éramos, usted y yo, por naturaleza, objetos de la ira de Dios. Piensen esto. Si usted se acerca a Dios con sus méritos, si usted se acerca a Dios con sus bondades, con su justicia, con sus perfecciones y le dice, Señor, mira este cóctel de maravillosas obras que yo traigo delante de tu presencia, yo quiero ahora que tú me des lo que yo merezco. ¿Sabe lo que usted recibiría? Usted recibiría un rayo que lo parta por la mitad. Usted no podría estar delante de la presencia del Señor, porque un pequeño puñado de obras que usted considera buenas son insuficientes, porque el estándar de Dios es la perfección, es la justicia plena. Ese es el estándar de Dios. Y usted no lo llena. Yo tampoco lo lleno. Yo no estoy parado frente a esta cámara predicándole porque yo piense que soy mejor que usted y yo tengo más derecho a predicar esto. Al contrario, yo también reconozco mi naturaleza pecaminosa y mi naturaleza caída. Porque todos nosotros, en nuestro estado natural, por causa de este río correntoso de valores anticristianos, por causa de Satanás, que es nuestro enemigo, y por causa de nuestra propia naturaleza pecaminosa, nos distanciamos de Dios. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos que dejar, si nosotros fuéramos dejados a la libre voluntad de elegir a Dios, no le quepa duda alguna que nunca lo elegiríamos. Nunca. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así nos ve Dios. Dios nos ve como un montón de cadáveres, Dios nos ve como objetos de su ira, porque desde Adán, por todas las generaciones hasta hoy, cada ser humano ha nacido muerto espiritualmente, desconectado de Dios. Y es por eso que esta verdad es tan significativa para lo que viene a continuación. Porque la segunda pregunta que busca responder el apóstol Pablo es la siguiente. ¿Qué Dios hizo por nosotros? Mire, piensen en esto. Dios nos ve como un montón de cadáveres, merecedores solamente de su ira santa, ¿ah? de la justa retribución por nuestros pecados. Miren lo que dice el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Y ahí añade, por gracia ustedes han sido salvos. Por gracia ustedes han sido salvos. Entonces esta palabra pero es maravillosa,
Porque finalmente la verdad que hay por detrás de esto es que la salvación, queridos hermanos, no proviene de nuestros esfuerzos. La salvación no proviene de nuestros méritos, no proviene de la acumulación de nuestra propia, lo que bien entendamos, justicia, sino que proviene del Señor. Proviene del Señor. Así que el gran problema que yo veo en el legalismo, en estas iglesias que demandan que usted haga tal cosa o deje de hacer tal otra cosa, o que usted se vista de tal manera o no se vista de tal otra manera para que el Señor lo ame, es que demandan de nosotros algo que no podemos hacer, estar a la altura de Dios. No podemos estar y llenar las expectativas y las perfecciones de Dios. Entonces, por eso, lo que el texto bíblico añade, y el apóstol Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Si Dios te vio con ojos diferentes, no fue porque tú eras más bonito, porque eras más encachado, o porque, no sé, eras moralmente mejor que los demás. No fue nada que Dios haya visto en ti lo que te hizo merecedor de su gracia y de su amor. La fuente que origina la salvación de Dios hacia nosotros no es ningún elemento que esté en nosotros, sino que es algo que está guardado en su corazón. Y Pablo lo define como su amor y su misericordia. Y esto es lo que más me sorprende, porque lo que Dios hizo por nosotros fue darnos vida. Estábamos muertos y Él quiso darnos vida. ¿Y sabe cómo Dios nos dio vida? Dice el verso 6 lo siguiente: en unión con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar con Él, con Cristo Jesús, en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. En 2 versículos el apóstol Pablo menciona 3 veces en Cristo Jesús. ¿Cómo Dios se las arregló para darnos vida? La respuesta es en Cristo Jesús, mediante la fe en Cristo Jesús. Ese es el principal énfasis. Porque Cristo Jesús es Dios mismo que se hizo hombre, que bajó a vivir con nosotros bajo las mismas condiciones, se expuso a las mismas tentaciones y padeció la muerte que Él no merecía, sino que tú merecías. Él fue colgado sobre un madero para que sobre ese madero fueran derramados todos nuestros pecados, los del pasado, los del presente y los del futuro. Él fue la propiciación. Él fue quien recibió el rayo de Dios. Él fue aquel que recibió la ira y la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros en Él ya no tuviésemos que morir. Para que nosotros en Él no tuviésemos que permanecer en esta condición de cadáveres espirituales, sino que pudiésemos ser resucitados. Porque ¿sabe qué? Cristo murió para pagar nuestros pecados, pero Él no permaneció en la muerte. Él al tercer día resucitó, se levantó, y su victoria sobre la muerte también es nuestra victoria sobre la muerte. Por eso Pablo dice que en Él, en Cristo Jesús, usted y yo somos más que vencedores. Y es por eso que en Cristo Jesús, ahora Dios viene a ofrecernos una nueva oportunidad, nos ofrece una nueva vida, el hacernos nuevas criaturas, para que ya no vivamos en esa corriente que describió Pablo en los primeros versículos, para que ya no seamos presa del mundo, de Satanás y de nuestras propias debilidades, para que ahora dejemos de ser esclavos del pecado y pasemos a ser esclavos de Cristo, que en la práctica es vivir en libertad. Así nos dio vida nuestro Dios. Él nos dio vida a través del sacrificio de su Hijo. Él fue el que hizo todo lo que tenía que ser hecho para que tú y para que yo fuésemos salvos de su ira. Pero hay una tercera pregunta. La primera era, ¿recuerdan? ¿Cómo Dios nos ve? Como cadáveres. ¿Qué Dios hizo por nosotros? Envió a su Hijo para darnos vida, para que ya no fuéramos cadáveres, sino que fuéramos objetos de su amor y de su misericordia. Y en tercer lugar, ¿cómo respondemos entonces a Dios? ¿Cómo respondemos a Dios? Y el apóstol Pablo describe la respuesta que Dios demanda de nosotros en 3 aspectos.
El primero de ellos está en el verso 8. Dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿Qué respuesta demanda el Señor de nosotros? La fe. ¿Y qué es la fe? Vamos a hablar sobre la fe, es hablar sobre un tema muy profundo, pero quiero resumirlo solamente en algunas pequeñas palabras. Fe es confianza exclusiva en lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Y si me permite dar una opinión personal al margen un poquito de lo que Pablo está diciendo acá, yo creo que muchas personas que se dicen o se creen evangélicas, en realidad aún no han entendido en profundidad el mensaje del evangelio. Con esto está queriendo decir el pastor que hay mucha gente que se cree salva que no lo es. No quiero juzgar el corazón de nadie porque no me compete hacer eso a mí, ¿ya? Puede que haya mucha gente sincera en su fe, pero que tenga tantos ripios sobre su fe que no la pueda expresar de una manera verdadera. Yo no quiero juzgar el corazón de nadie, ni el suyo, ni siquiera el mío, porque ni yo me conozco tanto como Dios me conoce. A lo que yo me refiero, hermanos, es a que muchas personas que se dicen evangélicas aún viven confiando en sí mismas. Aún viven depositando su fe en lo que ellas pueden hacer por Dios, en las obras que pueden acumular para Dios. Y ese es el mismo engaño que en el siglo XVI. ¿Cuántas cosas tú puedes hacer para obtener el perdón y obtener la salvación que Dios te ofrece? Queridos hermanos, lo que Dios espera de nosotros, de mí y de usted, es que delante de la conciencia de quiénes somos y de lo que Él hizo por nosotros en Cristo Jesús, ahora nosotros confiemos plenamente en la obra de Cristo. Plenamente en la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo es suficiente para traer paz con Dios, para que aquella enemistad que el pecado interpuso entre nosotros y el Señor, ahora ya no fuera enemistad, sino que tuviésemos una relación familiar con Dios, pasáramos a ser hechos hijos de Dios. En segundo lugar, no solamente es la fe, sino que también es rechazar toda especie de autosalvación. Toda especie de autosalvación. Miren lo que dice el verso 9. No por obras, no por obras, para que nadie se jacte. La salvación no es por obras, porque si fuera por obras habría jactancia. Entonces, toda especie de religiosidad o de fe que te haga confiar en ti mismo y que por medio de las buenas obras te hace digno, merecedor, en realidad debe ser desechado por nosotros. Porque la Biblia demanda de ti, hermano, y también demanda de mí, a que descartemos este tipo de espiritualidades humanistas que tanto abundan hoy día, en incluso iglesias que tienen afuera el rótulo de evangélicas. Ni siquiera nos estamos refiriendo a la iglesia católica, me refiero a la iglesia evangélica. Iglesias que tienen un rótulo afuera, escrito con letras grandes, evangélica, siguen confiando en un evangelio que no es evangélico, que es un evangelio de obras, que en realidad no existe propiamente tal. Entonces, este texto bíblico me permite pensar, hermanos, que cuando nosotros lleguemos al cielo, no va a haber espacio para nadie que quiera caminar por las calles de oro, inflando en pecho y diciendo, yo merezco estar aquí porque fui un buen hijo, porque hice muchas cosas importantes, porque yo logré acumular muchos méritos delante del Señor. No hay espacio en el cielo para ese tipo de orgullo o ese tipo de jactancia. Porque todo aquel que llega al cielo no porque fue bueno, sino que porque Jesús fue bueno. Todo aquel que llega al cielo no porque fue justo, sino que porque Jesús fue justo. Todo aquel que llega al cielo no llega al cielo porque se cree que fue perfecto, sino que porque Jesús fue perfecto. Y nuestra fe en Él es la que nos salva. Fíjese que hay un texto en Juan, capítulo 6,
usted lo puede buscar ahí en su Biblia, que habla un poco acerca de cómo Jesús respondió a una pregunta de los fariseos. El Evangelio de Juan, capítulo 6, mire lo que dice el verso 28. Dice, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le estaban preguntando a Jesús. Entonces, los fariseos van donde Jesús para tentarle, como siempre, y le dicen, a ver, tú que eres un rabino, ¿cierto? Que te dices y crees que sabes mucho, dinos cuáles son las obras que tenemos que hacer, ¿cierto? Y que Dios demanda de nosotros. Fíjense en un detalle, los fariseos preguntan en plural. Ellos preguntan por las obras. Pero mire la respuesta de Jesús. Versículo 29 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él envió. No son las obras en plural. Es la obra la que nos salva. Y esa obra ni siquiera es nuestra. Es la obra de Cristo Jesús sobre el madero, en la cruz. Y lo que demanda de nosotros el Señor es esto, que creamos en aquel a quien Él envió para salvarnos. ¿No le parece maravilloso? Y en último lugar, no solamente la fe y desechar cualquier tipo de religión que nos autosalve, ¿ah? O de fe que ponga más confianza en nosotros, sino que también podamos ser un poema de Dios. Ser un poema de Dios. Yo podría decir un poema, pastor, ¿de qué me está hablando? Pero fíjese que en el verso del capítulo 2, en el verso 10, cuando dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la palabra en griego ahí, que es creados, es la misma palabra que en nuestro idioma también se puede traducir como un poema. No me pregunte cuál es la relación, no lo sé. Yo también me sorprendí cuando lo leí en un diccionario y hacían esa comparación, pero encontré mucho sentido a esto. Porque en la práctica, Dios no entrega la salvación por ninguna obediencia previa que nosotros podamos hacer. Dios entrega la salvación por amor, por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús, pero para que usted y yo seamos un poema viviente de Dios, escrito con la sangre de Cristo Jesús. Es decir, fuimos hechos y fuimos resucitados por Dios en Cristo Jesús, ya no para andar en nuestros propios deseos, en la corriente de Satanás, ni en la corriente de este mundo. Fuimos resucitados y creados en Cristo Jesús para novedad de vida, es decir, para buenas obras. Entonces es muy importante, y usted me disculpa esta expresión, ¿cierto? Pero que no pongamos la carreta delante de los bueyes. Así no funciona la cosa. ¿Y saben quién lo hace de manera magistral, así como una especie como de jaque mate en este tema? Es Santiago. Entonces, si usted me acompaña ahí en su Biblia, a la epístola de Santiago, en el capítulo 2, él escribe lo siguiente ahí en el verso 18. Él dice así, sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, que son lo que yo escucho abundantemente en muchas iglesias por ahí. No voy a entrar en ningún detalle, pero de que lo oigo, lo oigo. No, algunos tienen fe, otros tienen obras, ¿cierto? Y Santiago hace un jaque mate, y él dice lo siguiente, pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. O una traducción que me gusta más a mí, a través de mis obras. No son las obras las que producen la fe. La fe es un regalo de Dios, que Dios lo pone en el corazón de quien quiere soberanamente. Pero esta fe no puede quedar estéril. Esta fe no puede ser solamente una confianza en que sí, Jesús murió por mí y me voy al cielo para que yo después tenga libertad de vivir como yo quiera. No, la fe no puede quedar estéril. La fe debe producir un fruto y ese fruto debe ser la gloria y la honra de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la obediencia a los mandamientos y a las exigencias de Dios. Por lo tanto, fíjese lo lindo de este texto. No es tu obediencia a los mandamientos lo que te habilita delante de Dios para ser salvo, sino que es la justicia de Cristo que perdonó tus pecados en la cruz.
Pero esa fe que depositamos sobre la obra de Cristo nos habilita espiritualmente para que podamos ahora sí obedecer de verdad a Dios, sabiendo que nunca lo vamos a poder hacer de manera perfecta. Siempre vamos a tropezar, siempre nos vamos a encontrar con algún elemento en el camino que nos va a hacer caer. Pero no importa, nos volvemos a poner de pie poniendo nuestra confianza, no en nuestra justicia, sino que en la salvación que hemos tomado en Cristo Jesús. Ahí está realmente nuestra salvación. Y perseveramos aun cuando caemos, seguimos perseverando, porque además el apóstol Pablo, ¿cierto? Le escribe a la iglesia y le dice que aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que además, el Señor ni siquiera nos dice, ok, ahora te puse fe, pruébame que eres un buen hijo. Dios ni siquiera hace eso. Dios es aquel que sigue trabajando mediante su Espíritu Santo para que tú seas un mejor hijo de Dios, para su gloria. Entonces te dejo algunas preguntas, con eso vamos a ir culminando este mensaje. La primera de ellas es, ¿la búsqueda que tú has tenido por Dios se ha caracterizado primero teniendo plena conciencia de cómo Dios te ve y lo que Él hizo por ti? ¿O de pronto esa búsqueda se ha caracterizado por querer estar a la altura de Dios, de querer ser visto como una persona que puede hacer las cosas bien para que Dios lo mire con agrado? Fíjese que eso a la luz del Evangelio puede sonar muy ridículo, pero hay mucha gente que vive así. Hay mucha gente que se levanta en la mañana pensando, ¿seré salvo o no seré salvo? Hay mucha gente que termina el día acostándose, diciendo, angustiado, orando al Señor, Señor, ¿será que hoy día me porté lo suficientemente bien como para que tú me sigas amando y yo siga siendo salvo? Por eso es tan importante para nosotros seguir predicando la doctrina reformada. No porque tengamos un placer por el hecho de nuestra herencia, nuestra identidad, y somos la iglesia presbiteriana, ni siquiera es por eso, es por el celo del Evangelio que fue revelado por Dios a través de sus apóstoles. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están caminando en una fe que tiene una tremenda pata coja, que siguen poniendo su confianza en las obras que pueden hacer por Dios, en vez de ser librados de esa opresión para vivir, no como nosotros queramos, que algunos dicen que los que somos calvinistas propiciamos que cada quien haga lo que quiera, total el Señor nos perdona igual y nos salve igual. El que piensa así no es calvinista, porque ni siquiera es cristiano. La fe nos habilita para ser obedientes a Dios. Pero ¿sabe qué? Yo me acuesto todas las noches sabiendo que soy salvo. ¿Y sabe por qué tengo esa convicción? Porque Cristo murió hace mucho tiempo atrás en una cruz para perdonarme. Y a pesar de que me duele, y a veces Dios sabe que con lágrimas en los ojos le pido perdón por caer en los mismos pecados, mi corazón siempre se reconforta en la verdad de que tengo un gran Salvador, de que tengo un gran Dios que no me va a dejar botado a medio camino, porque la obra que Él empieza, la termina. Por lo tanto, si alguna vez en tu corazón hubo alguna sombra de duda acerca de tu salvación, hoy día Dios te dice, si hay fe en ti, si confías exclusivamente en la obra de Cristo Jesús, no tienes nada que temer. Yo te amo y te perdonaré cada vez que con sincero corazón tú te arrepientas. Evidentemente, no para que nos sintamos con la libertad de vivir la vida como queramos, sino de realmente ser transformados por el Espíritu Santo para glorificar a Dios, siendo mejores hijos suyos. Pero ya no hay más temor. El Evangelio no es un evangelio de temor. El Evangelio no es un evangelio de miedo a las llamas del infierno. Es un evangelio de confianza en el amor de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, mi última pregunta es, tu fe en lo que Dios hizo por ti mediante Cristo Jesús, ¿te ha llevado y te ha impulsado a ser un creyente que quiera llenar su vida de obras que glorifiquen al Señor? Cada quien tiene que analizar su corazón y ver, disculpe la expresión, ¿cierto?, dónde le aprieta el zapato. Pero hoy día también es un tiempo para pedir perdón. Porque tal vez, siendo presbiterianos, hemos abusado de la gracia. Hemos leído la mitad del versículo de Pablo que dice, donde abundó el pecado, abundó la gracia. Bueno,
démosle al pecado porque ahí abunda la gracia. Pero no leemos la segunda parte que dice, en ninguna manera. Porque aquel que ha nacido en Cristo, ¿cómo va a perseverar en el pecado? Eso no tiene sentido, dice Pablo. También es un tiempo y día para arrepentirnos y para pedirle al Señor que nos haga más santos y mejores hijos suyos para su gloria. Que Dios les bendiga, hermanos, que les conceda una linda semana y que durante este mes de octubre podamos recordar aquellas verdades bíblicas, aquellas verdades de la Reforma que siguen vigentes hoy día, porque viviendo en siglos diferentes y en continentes distintos, las mismas dificultades que atravesaron los reformadores en el siglo XVI siguen siendo dificultades y desafíos para nosotros en la iglesia de hoy. Que el Señor te bendiga.